Perfecto, Gustavo, Marisa. Bueno, profes, entonces, continuando un poco con lo que les estaba diciendo, vamos a hacer entonces o a explorar otra de las simulaciones que van a tener ustedes disponibles dentro del área de microcontroladores, específicamente en la temática de domótica. Pues porque microcontroladores tiene dos temáticas diferentes que ustedes pueden explorar y una de ellas es la que hemos venido explorando o revisando, que es la de domótica. Nuevamente, como vimos en la primera sesión, lo primero que nos encontramos es el reto. Recuerden que en Cloud Labs las simulaciones están basadas en un contexto real. ¿Cuál es la idea de esto, profe? Recordando un poco lo que les decía en la primera sesión. Pues Cloud Labs es un entorno virtual de aprendizaje que tiene como objetivo principal que los chicos puedan fortalecer o complementar ciertos conceptos de diferentes áreas del conocimiento, aterrizando esos conceptos a un contexto real, o sea, que puedan aplicarlos a un contexto real, ya sea simuladores de matemáticas, física, química o de microcontroladores. Entonces aquí tenemos un reto que dice aplicación domótica para protección contra incendios. El de la primera sesión era control de iluminación. Entonces ahora miremos cómo va a cambiar el reto dependiendo de lo que están solicitando. Dice, eres el director del departamento de desarrollo de una empresa dedicada a la construcción de casas y debes diseñar un sistema de protección contra incendios para un nuevo proyecto habitacional que cumpla con los siguientes requisitos. Entonces aquí ya tenemos ciertos detalles. El estudiante siempre toma un rol activo dentro de la simulación. En este caso va a ser el director del departamento de desarrollo de la empresa dedicada a la construcción de casas. Y hay un reto por resolver. ¿Qué nos dicen? ¿Cuáles son los requisitos en esta simulación? Al dispararse el sensor de detección de incendios, se debe encender la sirena de la casa. Se deben apagar las luces de la cocina y de la sala si están encendidas. Debe encenderse la iluminación de emergencia montada en la cocina. Y una vez el sensor de incendio deje de detectar la flama, se apagará de inmediato la sirena y a los 5 segundos se apagará la lámpara de emergencia. En este caso, profes, tengan en cuenta que las simulaciones hacen un análisis interno de la programación que hace el estudiante y de cuántos de estos objetivos que plantea la simulación él logra resolver. Porque recordemos que cuando los estudiantes finalizan la simulación, se descarga un reporte en formato PDF con la nota del estudiante. ¿Cómo varía la nota dependiendo del proceso que haga el estudiante? Bueno, digamos los chicos hicieron la programación del microcontrolador y lograron cumplir el primer objetivo de que se disparara el sensor de detección de incendios y que se apagaran las luces de la cocina y la sala cuando estén encendidas. Pero digamos lo de encender la iluminación de emergencia montada en la cocina o que cuando se quite la flama se apaga el sensor, digamos no lograron programar esto o no lograron llegar al objetivo, la plataforma analiza qué tanto cumplieron y ahí es donde entrega la nota. Es una parte bien importante tener en cuenta. Parte importante, profes, recordemos que todas las simulaciones tienen un factor de aleatoriedad, ¿cierto? Con la finalidad de que los chicos tengan todos un resultado diferente. Aquí, particularmente en domótica, los objetivos a cumplir siempre van a ser iguales. ¿Dónde está el tema de la aleatoriedad en estas simulaciones que cuentan con esta parte o ese tema de programación? Es que los chicos siempre que lo resuelven, pues van a tener objetivos de aprendizaje diferentes, ¿cierto? Los códigos que van a realizar los estudiantes no siempre van a ser los mismos. Este código en particular para resolver esa simulación lo he visto resuelto de 4 veces diferente trabajando con estudiantes en universidades. Entonces, ahí es donde está el factor de aleatoriedad. Hagamos un recorderis aquí muy rápido sobre lo que vimos en la primera sesión sobre el manejo de la interfaz, que era algo que yo les decía. Que en todas las simulaciones de Cloud Labs, ustedes van a ver que cuando cambian de laboratorios, cambia totalmente la interfaz. Aquí en domótica, específicamente en esta área de microcontroladores, nosotros manejamos esta misma interfaz de esta casa inteligente para todas las simulaciones de aplicación domótica. Donde igual que como lo hicimos en la primera sesión, si yo doy clic sobre el personaje, yo puedo moverlo por toda la casa y esto tiene una función principal, porque resulta que uno de los retos que hay dentro del proceso, voy a sacar el avatar de la casa, es que una de las simulaciones que tenemos que hacer se llama alarma contra incendios y otra se llama alarma contra intrusos. Entonces, una parte del reto cuando hacemos alarma contra intrusos es que yo tengo que activar la alarma cuando estoy dentro de la casa y cuando salga, inmediatamente se debe activar la alarma, se debe activar el sensor y cuando el avatar vuelva a entrar debería activarse la alarma. Entonces, por eso es que la plataforma me deja mover el avatar por toda la clase, incluso sacarlo de la casa a cualquier punto, porque me sirve para las comprobaciones que debo hacer durante el proceso. Listo, ¿qué otros elementos teníamos o que habíamos visto en la primera sesión? Que el laboratorio siempre tiene en la parte superior un mapa de entradas y salidas. En la primera sesión nosotros vimos que para hacer el proceso de control de iluminación de la casa, el primer paso con los chicos siempre era identificar cuáles iban a ser las entradas y las salidas.
que el pulsador de la cocina, que es el port de 0, el port de 1, port de 0, de 2, que no, que necesitamos ubicar cuáles son las salidas. No, la luz de la cocina es el port de 3, port de 4, para que él identifique primero cómo hacer el proceso. Miren que yo voy interactuando con la simulación dando clic sostenido o clic sobre cada uno de los elementos. Tenía un mapa de los controladores, del microcontrolador y un mapa de estados de entradas y salidas. Y esto que permitía que cuando el estudiante iba a una vista ampliada y, por ejemplo, accedía a la vista ampliada del pulsador, cuando yo activaba este sensor o activaba el pulsador, inmediatamente se ilumina el estado de entrada y salida del puerto específico donde estamos haciendo el análisis. Eso le permite al estudiante pues ubicar exactamente con qué puerto está trabajando cada uno de los sensores con los que está trabajando, ¿cierto? Bueno, esa es una parte importante. Cerremos aquí la vista ampliada. Listo. Teníamos el otro botón que, como les decía, era un mapa del microcontrolador con información bien importante. El botón para cambiar entre el día y la noche, que nos sirve justamente para la simulación de control de temperatura. Podemos activar la lluvia. Que se puede escuchar de fondo porque una de las simulaciones me permite sacar el techo que está en la parte retráctil del patio. La lupa que me identifica cuáles son las zonas activas del laboratorio, que son esos elementos que tiran de color amarillo, que le indican al estudiante, sea profes en estas simulaciones de microcontroladores o sean en simulaciones de matemáticas, química o física, le indican con qué elementos puede interactuar y dónde puede hacer o ver vistas ampliadas. Miren que yo entro en una vista ampliada, salgo con la flecha que apunta a la derecha, amplío la vista, salgo, amplío la vista de la cocina y salgo con la flecha. ¿Listo? Y por último tenemos el medidor de la temperatura, donde podemos ver la temperatura máxima o la temperatura mínima que podemos tener en la temperatura externa de afuera, por fuera de la casa, donde está el patio, y en la temperatura interna de la casa. También esto válido para una validación que tenemos que hacer sobre una de las simulaciones del laboratorio que se llama control de temperatura. Entonces, teniendo eso en cuenta, profes, que lo habíamos visto en la primera sesión, aquí los chicos, ¿qué información tienen disponible dentro del laboratorio? En el botón de información ellos pueden leer el procedimiento, se los contaba en la primera sesión, sumamente vital para que ellos conozcan información del microcontrolador que les va a servir un montón sobre cuántos puertos tiene, qué temporizadores, que por ejemplo aquí dice 3 puertos B, C y D, el puerto C no tiene pin en el bit 7, conversor analógico digital de 12 bits de 3 canales, direccionados en los pines PC0, PC1 y PC2. Entonces son información muy importante que en el procedimiento van a tener los chicos para resolver la simulación. ¿Cómo empezábamos nosotros, igual que en la primera sesión, a resolver el laboratorio? Yo venía aquí a este botón que tiene un icono con unas piezas encajadas, piezas como de rompecabezas, donde se abría la interfaz de programación. Muy importante, que en este caso, lo que les decía yo y lo que más me gusta recordar en estas simulaciones sean las que tuvimos de robótica o estas de microcontroladores, y es que el maestro, aparte del reporte, puede pedir el código. ¿Por qué? Porque en ese punto yo tengo una opción de abrir y guardar los códigos que tengo en clase. Si yo soy un profe y tengo una hora, puedo empezar a trabajar el código con los chicos, irlo haciendo, y si no terminamos, pues simplemente los chicos venir aquí al botón de guardar, guardan el código, lo pueden abrir nuevamente en cualquier momento. Esa es una ventaja de estas simulaciones, que lo podemos ver en cualquier momento. Aquí, respecto al tema de la programación de la librería, tenemos variables, funciones, operaciones con bits, lógico aritmético, bucles, condicionales, están los periféricos y los módulos. Recuerden, profes, que ustedes dentro de las opciones que tienen para explorar y trabajar en la plataforma, hay algo que se llaman unidades de aprendizaje que están justo al lado de donde está la simulación. ¿Qué hay en la unidad de aprendizaje? Es donde está el espacio donde los chicos pueden recordar o pueden aprender de la parte teórica y conceptual de la simulación. Profes, que vamos a empezar a ver programación de microcontroladores. Usted ya nos explicó un poquito, pero yo quiero ver ejemplos, o yo incluso como maestro quiero que los estudiantes vean ejemplos de solución de este tipo de retos. Entonces vamos a la actividad de aprendizaje 2, que por cierto está locutada. Bienvenido a la actividad 2 de esta unidad. Programación del microcontrolador Cloud Labs. A partir de los conocimientos adquiridos durante esta actividad, usted deberá desarrollar la situación presentada. No sé, Maritza y Gustavo, si ahí pueden escuchar la locución del profesor de fondo. Sí, se escucha. Perfecto. Entonces, igual, profes, para quienes están en la sesión y para que vayan a ver el video si lo necesitan,
Recuerden, profe, que la unidad está totalmente locutada. Aquí tienen toda la información teórica y conceptual que necesitan. Es que, Oscar, yo vi el reto de la simulación, no lo entiendo muy bien. Yo sé que como maestro tengo una guía. Nos hablaste que había una guía docente con la explicación de cómo resolver. Pero quiero que los estudiantes hagan una exploración individual de un temario antes de hacer la simulación. Aquí para eso está la unidad. Entonces aquí hay 25 páginas. El estudiante tiene que recorrer las 25 páginas, ¿no? Él puede ir hasta el dato o tema en específico que él quiere trabajar. Aquí, por ejemplo, en la segunda página le empiezan a hablar de la interfaz de programación, cómo funcionan los periféricos, cómo funcionan los módulos, qué son los elementos de programación. Y miren que es exactamente lo que vamos a ver dentro del laboratorio. Incluso dentro de este proceso, aparte que le explican cómo es el funcionamiento de los bloques y de las variables, van a encontrar videos durante toda la parte del proceso donde van a ir encontrando ejemplos puntuales con problemas puntuales muy parecidos a los que tiene que hacer dentro de las simulaciones. ¿Cuál es la ventaja que le da al estudiante? Que él puede ver retos ya escritos y como ustedes pueden ver aquí, videos. Quitarle aquí un poco el volumen, videos sobre cómo se resuelven, donde nos explican cómo armar el código, cómo ponerlo a funcionar, cómo funcionan las variables, los port, los delay, cómo pueden ir haciendo todo este proceso con respecto al reto que tienen en la parte inferior. Entonces esto le va a permitir a los chicos tener un ejemplo particular o muchos ejemplos particulares de cómo resolver problemas con este tema. Entonces la unidad de aprendizaje, profes, perfectamente nos puede servir para que los chicos puedan ir haciendo el repaso de cómo funcionan cada uno de los elementos que van a ser parte de las librerías al momento que vayan a resolver los retos. Si yo no quiero hacer la exploración completa, sino que quiero ir a un tema en específico, bueno, me voy hasta la flecha que apunta a la derecha, abro la actividad 2, que es la que estamos mirando, y digo, no, yo me quiero ir hasta donde dice ejemplo de puertos de entradas y salidas. Entonces la plataforma me mueve desde la página 9 hasta la página 14 y nuevamente tengo por aquí otro ejemplo práctico de la simulación. Dentro del proceso de microcontroladores, los chicos van a encontrar retos con domótica o retos con la simulación planteada dentro de un laboratorio en el aula de clase, ¿cierto? Entonces, es importante tenerlo muy, muy en cuenta dentro de esta parte del proceso. Podemos darle clic aquí en el botón de la casa y él nos regresa al menú principal. ¿Qué pueden ver, profes? Que ustedes siempre van a tener, y los estudiantes, sobre todo, tienen la simulación y la unidad en el mismo frame. Parte importante, hay 2 actividades, todas las actividades están locutadas. Bienvenido a él. Esta, por ejemplo, tiene 16 páginas, también tiene videos, también tiene ejemplos, también tiene imágenes. Todo el proceso que necesitan los chicos para entender cómo funciona lo que vamos a programar o lo que vamos a hacer dentro de la simulación. Digamos, profe, que nosotros aquí ya hicimos toda esta parte del proceso, ya fuimos trabajando con los chicos. Entonces, ¿ellos qué pueden hacer? Recuerden que para interactuar con la simulación, yo simplemente doy clic sostenido sobre la librería. Si de pronto algún maestro que está aquí en la sesión o que estuvo en la o que nos ve por video estuvo en las sesiones de robótica, recordará que funciona muy parecido, simplemente dando clic en los elementos que ya tengo parte de la librería, los arrastro hasta el main program para ir viendo cómo funcionan y así puedo ir moviendo yo todos los elementos en el laboratorio. Recuerden, si el estudiante quiere guardar, da clic en guardar y luego abre su código. Por aquí, siempre, y eso es algo muy normal de todas las interfaces de programación, o de todos los lenguajes de programación, es que yo aquí desde la consola puedo compilar. Este botón de compilar me permite verificar si la lógica de programación hasta donde la llevo está siendo correcta. Y en caso de que no esté siendo correcta, la plataforma me marca de color azul donde tengo yo un error en el proceso. Entonces miren que yo di clic en compilar, simplemente había colocado una variable var, ¿cierto? Entonces miren que me la marca, cuando yo doy compilar, me pone un borde rojo y arriba aparece un mensaje, error en la compilación. Si yo tengo un esquema de varios pasos y el error está en el punto 6, ahí me va a marcar el error de programación, listo. Entonces eso le permite a los chicos también ir revisando el proceso dentro de la programación. Entonces, por ejemplo, profe, yo aquí voy a cargar el código de solución del laboratorio que estamos resolviendo. Entonces yo le doy clic en abrir. Supongo, maestros, que como ustedes están viendo solamente una pestaña, no pueden ver que se me abrió aquí la zona de descargas en el equipo. Pero entonces vamos a colocar y a cargar el código de la simulación. Entonces, profe, denme un segundo. Entonces esta es alarma contra incendios. Yo cuando le doy clic en el botón abrir, aquí la plataforma me va a mostrar este símbolo de carga y miren, profes, que yo aquí ya tengo mi código listo y realizado. Entonces, igual, profe, que pueden verlo como ejemplo, que yo se los contaba en la primera sesión, este no es tan largo como el que hicimos de control
de iluminación, pero yo les decía que igual el código que hacían los chicos, realmente la lógica de programación que han tenido que aplicar era más o menos hasta la mitad, y de ahí en adelante simplemente era repetir ese mismo ciclo 4 o 5 veces. Entonces, eso también hace parte del proceso, porque los chicos pueden hacer una parte del código, compilarlo, ir a ver si funciona, que es lo que me ha pasado trabajando con los estudiantes en la universidad, esta simulación de control de iluminación, que los chicos compilaban una parte, iban a mirar si les encendía el foco de la cocina, apretaban el pulsador, lo apagaban, miraban si funcionaba y seguían trabajando con la simulación. Listo. Entonces, bueno, profes, antes de darle clic aquí en compilar y mostrarles cómo funciona, por ejemplo, esta simulación en particular, bueno, entonces en este punto, vamos a compilar entonces la simulación. Voy a darle clic en el botón donde dice compilar. Ustedes pueden ver que en la esquina superior derecha aparece un botón que dice, o un mensaje, mejor dicho, que dice compilación exitosa. ¿Eso qué quiere decir? Que la simulación está funcionando bien, que el código que acabé de poner o que acabé de cargar más bien dentro de la interfaz de programación no tiene ningún error de programación, porque miren que no me marcó ninguno de los puntos de ese color, entonces yo puedo volver a la simulación. ¿Qué podemos notar? Como dentro del proceso de día y de noche, yo lo tengo aquí cargado en la noche y miren que inmediatamente las luces están encendidas. Entonces, ¿qué tengo que revisar? Mirar a qué partes puedo ir a mirar. Según lo que me contaba el reto, decía que dentro del proyecto habitacional, dice, al dispararse el sensor de detección de incendios, se debe encender la sirena de la casa. Tenemos que buscar dónde está el sensor de incendios. Se deben apagar las luces de la cocina y de la sala si están encendidas. Aquí dentro del proceso de programación y dentro de lo que leen los chicos en el procedimiento y demás, nos damos cuenta que el sensor contra incendios está en la cocina. Entonces vamos a ir a las vistas ampliadas. Y aquí tenemos el sensor contra incendios que tenemos en la parte superior. ¿Dónde me explican eso, Oscar? Ese tema de que el sensor está en la cocina y de dónde tengo el encendedor. Está en el procedimiento que tiene el estudiante, ya sea dentro de la simulación, aquí tiene el procedimiento. También en la parte inferior tiene un botón azul, que es este que ustedes ven que yo muevo, que estoy arrastrando, que dice procedimiento. Pueden leer el mismo procedimiento que está dentro del botón de información y ahí es donde nos dan esa información. Entonces, vamos a hacer la comprobación de que la simulación está funcionando bien y sobre todo de que el código que acabo de instalar está funcionando bien. Entonces voy a dar clic sostenido sobre el encendedor y vamos a ver qué pasa cuando arrastro el encendedor hasta el sensor en la parte superior. Primero, profesor, una parte importante. Ustedes ven que en la esquina superior derecha hay un botón de intentos. Cuando los estudiantes cometen un error en la fase procedimental de la simulación es cuando el número de intentos aumenta. ¿Qué quiere decir que el número de intentos aumente? Que el estudiante pues le va a disminuir un poco la nota a medida que vaya aumentando intentos. Si ustedes recuerdan, en los listones de robótica, por ejemplo, hay unos robots que si dejaban caer algunas piezas cuando los poníamos a funcionar después de compilarlos, si se caían las piezas aumentaban los intentos. En este punto aumentan los intentos y el chico genera el reporte teniendo objetivos aún por cumplir dentro de la simulación. Entonces hagamos el ejemplo. Si yo arrastro, si yo doy clic sobre el encendedor, ustedes pueden ver que lo estoy arrastrando por toda la simulación. Si yo lo suelto, él no me cuenta un error, simplemente se regresa a su posición inicial. Tiene que ser que yo cometa un error puntual dentro del laboratorio. Entonces vamos a ver qué pasa. Inmediatamente yo veo que me aparece un feedback, es algo importante, todas las simulaciones muestran una retroalimentación y me dice, validación completa del sensor C4, actuador de 3. ¿Cierto? Démosle clic en aceptar. Dice, validación completa del sensor C4 y el actuador de 3. Si yo voy aquí al mapa, me aparece que el D3, por ejemplo, busquémoslo aquí, es la luz de la cocina, es una parte importante, que es justamente el sensor que programamos, y el port C4 en la entrada es el sensor detector de incendios. Y así es como los chicos pueden ir revisando toda esta parte del proceso en la simulación, y pueden repetir el proceso todas las veces que necesiten. Que es una parte importante, ahí ya se me validaron los sensores y estamos cumpliendo los objetivos. Primero, se enciende la sirena. Segundo, podemos ver que el sistema de luces de la cocina se enciende y aparte de la sirena que está sobre la parte superior de la puerta del patio, también se enciende. ¿Y qué pasa con la luz de la cocina? Se apaga inmediatamente. Entonces, cuando yo como estudiante voy aquí, o como maestro vengo aquí a mirar un poco, ¿qué me dicen los objetivos por cumplir en la simulación? Me hablan de que
sensor de detección de incendios debe encender la sirena en la casa, la sirena se encendió, ustedes la pudieron escuchar de fondo. Se deben apagar las luces de la cocina, en ese caso se apagan las luces de la cocina, debe encenderse la iluminación de emergencia montada en la cocina, que es la que tenemos en la esquina superior izquierda, que es una parte importante tenerla en cuenta. Y finalmente debe encenderse la iluminación de emergencia. Una vez el sensor de incendio deje de detectar la flama, se apagará de inmediato la sirena y en 5 segundos se apagará la lámpara de emergencia. Ahí pasa el tiempo rápido, pero se nota que después de que se apaga la alarma que está en la parte superior, se demora un poco más en apagarse las luces de emergencia de la cocina. Entonces, de esta manera, profes, es que el estudiante se da cuenta que realizó bien la simulación y él puede realizar diversos procesos dentro del laboratorio, incluso combinando procesos. Para lo que yo les decía de sacar el techo cuando esté haciendo sol, esté haciendo luz, él puede ir combinando todos los sonidos de la simulación. Él puede ir combinando toda esta parte de los procesos dentro del laboratorio. Es una parte como bien importante tenerla en cuenta. Igual, profes, antes de que pasemos a la siguiente simulación, recuerden que dentro de las simulaciones ustedes tienen, o los chicos tienen, este botón de calculadora científica. En esta simulación particularmente no la necesitamos, pero si los estudiantes llegan a necesitarla dentro del proceso, ¿cierto? Pueden tener su calculadora científica a la mano. Tienen un botón donde hay unas preguntas complementarias que el foco principal de esas preguntas es que los estudiantes puedan fortalecer la parte teórica y conceptual del tema. Son preguntas abiertas. ¿A qué me refiero yo con que son preguntas abiertas? Si yo digo aquí, por ejemplo, en este espacio, esta hoja en blanco, me preguntan, ¿cuántos tipos de memoria hay en un microcontrolador y cuáles son sus características? Oscar, ¿dónde le explicaron esto a los chicos? Está en la unidad de aprendizaje que vimos hace un momento. Entonces, yo todo lo que escribo aquí, por ejemplo, aquí de ejemplo, respuesta a pregunta 1, me va a quedar guardado en el reporte de laboratorio. Lo mismo, página 2, página 3 y página 4. ¿Qué es posible realizar cuando se configura el puerto del microcontrolador con entradas digitales? Explica. Todo lo que los chicos escriben en este espacio se va a ver en el reporte de laboratorio. Si yo quiero agregar más hojas y le digo a los chicos, bueno, vamos a escribir una pregunta extra, los que todavía están aquí en la sesión y que nos van a ver en video, estábamos hablando un poco de las preguntas complementarias, que son estas preguntas que, como les contaba, las encuentran en esta parte de la interfaz. Son unas preguntas abiertas que permiten que los chicos sigan reforzando el concepto, no afectan la nota final dentro de la simulación, más sí sirven y aparecen dentro del reporte de laboratorio. Para ser preguntas abiertas, obviamente no van a afectar directamente la nota dentro del simulador, pero sí va a aparecer como recurso para el maestro dentro del reporte de laboratorio. Otra parte importante es que aquí, si los chicos llegan a cometer algún error o activaron algo malo, quieren simplemente hacer todo de cero, pueden venir aquí a la papelera y reiniciar toda la simulación. Hay que tener en cuenta que la papelera no va a reiniciar ni el tiempo ni el número de intentos, más sí le va a permitir a los chicos realizar un nuevo intento dentro del laboratorio. Y ahora, profes, para que acabemos este laboratorio que estábamos trabajando, venimos aquí a este botón que tiene icono de cuadernillo de notas o de documento en la parte superior y vamos a las preguntas conceptuales. Las preguntas conceptuales van a estar en todas las simulaciones sin falta. Cuando los chicos van a generar el reporte de laboratorio, el reto final son realizar estas preguntas conceptuales, que primero sí afectan la nota final, estas preguntas de selección múltiple, y si digamos los chicos sacaron 100 de 100 en la simulador, pero aquí se equivocan en las 4 preguntas, por ejemplo, la nota sí va a disminuir un poco, para que lo tengamos en cuenta. Oscar, ¿y qué preguntan aquí en este espacio? Van a preguntar justamente lo mismo de lo que estamos hablando dentro de la simulación. Entonces dice, en la imagen se aprecia un programa diseñado para el microcontrolador que contiene 2 filas de bloques de acuerdo a la imagen. ¿Cuál es el puerto? ¿Cuál puerto está implicado en el programa? Los bloques de la primera fila buscan, los bloques de la segunda fila buscan. Entonces aquí hablamos un poco de lo que los chicos ya hicieron dentro de la simulación con el tema de colocar los puertos para indicar entradas y salidas dentro de la simulación. Entonces, digamos aquí los chicos dicen, no, ¿cuál puerto está implicado? No, entonces yo voy a decir que el puerto B. Y aquí voy a seleccionar unas respuestas al azar porque quiero que miremos algo en el reporte. Ustedes le dan clic en terminar e inmediatamente me aparece la nota final de la simulación. En este caso me aparece 88 sobre 100. La nota fue muy buena,
pero no sacamos 100, porque probablemente nos equivocamos en las preguntas de selección múltiple del final. Ya ustedes como maestros al final, ¿qué es lo que pueden ver? Van a tener la oportunidad de ver el reporte de laboratorio, porque eso se descarga automáticamente apenas aparece la nota, eso se me acabó de descargar, donde aparece la fecha de la simulación, el día que la hicieron, cuánto tiempo estuvieron los chicos durante la sesión. Recordemos que esto no afecta a la nota final. El tiempo, si está en 1 hora, media hora, 40 minutos, eso no afecta a la nota. El número de intentos, cuál fue la calificación final, qué unidad de aprendizaje está asociada. Y primero, el montaje de la simulación. De esta manera el profesor puede ver o se puede dar cuenta si la activación del proceso fue correcta. En caso de que no haya sido correcta, aquí aparecerá un mensaje que el montaje no fue el indicado. Las preguntas conceptuales del final, donde los chicos van a ver, y el maestro sobre todo, que es a quien nos interesa el reporte, las respuestas que dio el estudiante y las respuestas esperadas por la simulación. Entonces nos dimos cuenta que contestamos 2 preguntas mal, me rebajó un poco la nota. Y las preguntas complementarias, que son de los chicos, y los pueden leer qué respuestas dieron, y sobre todo los maestros, los profesores, pueden leer qué respuestas ingresaron los estudiantes en este paso. Ustedes pueden ver que lo que yo agregué en el botón de preguntas complementarias está en este punto. Y al final, que para mí es una de las partes más valiosas del reporte de laboratorio, es que yo como profesor puedo ver el programa del microcontrolador que creó el estudiante, ¿cierto? Si el estudiante generó el código de programación, yo lo puedo ver en el reporte. Aparte, yo he trabajado con algunos maestros, con algunos profesores en algunas clases de ingeniería, por ejemplo, y con algunos profes les pedimos a los chicos que nos adjunten el reporte de laboratorio más el código, pero sabiendo aún así que en el reporte de laboratorio me aparece el pantallazo del código que realizó el estudiante. Ya si el maestro quiere revisar más a fondo, pues pide que adjunten el código para que yo como maestro pueda revisar un poco quizás en qué se equivocaron en la programación directa de los puertos o de las variables y demás, cómo guardaron las variables y enteras, flotantes. Bueno, pues eso ya lo podemos mirar nosotros como profesores. Entonces voy a regresar aquí un momento donde estábamos en la simulación, aceptar. Y bueno, profes, esta parte que yo se las he dicho en todos los listones, que para mí es muy valioso que ustedes lo tengan en cuenta. Y es que dentro de la plataforma ustedes van a tener las guías docentes, que para mí es vital para el proceso de que yo como maestro pueda preparar la clase. A mí me dicen, bueno, ingeniero, entonces yo cómo hago para revisar, entonces, cómo puedo dar la clase con mis estudiantes, yo cómo puedo revisar. Todas las simulaciones tienen asociada una guía, sean ustedes de matemáticas, de física, de química, robótica, microcontroladores. Entonces aquí hay un ejemplo, obviamente solamente yo como maestro tengo acceso, y me aparece toda la información. ¿Qué objetivos vamos a cumplir dentro de la simulación? O sea, lo que les decía yo al principio, ¿qué concepto vamos a fortalecer? Los estudiantes van a comprender la importancia de los microcontroladores y la programación en un lenguaje estructurado de objetos. ¿Cómo lo pueden utilizar ustedes dentro del aula de clase? Profe, yo estas simulaciones las he utilizado para que los estudiantes aterricen conceptos, como actividades en clase, como talleres, como material de exposición. Las hemos utilizado incluso como material de recuperación de notas específicas o de porcentajes, el tema de los reportes de laboratorio. Y la última vez que estuve con un maestro de ingeniería haciendo esta simulación en la universidad con un grupo de estudiantes, creo que eran de segundo o tercer semestre, el profesor las estaba utilizando como quiz, ¿cierto? O sea que miren, profes, que ya con respecto a la implementación, ustedes pueden hacer muchas actividades con las simulaciones. Y una ventaja es que ustedes tienen la guía docente disponible dentro de la simulación. Entonces, ¿qué hay en la guía docente? Los objetivos, el reto, el equipo de laboratorio asociado que vamos a tener, el procedimiento, que es el mismo que tienen los estudiantes, pero acompañado de imágenes. Y aquí la parte más importante, el desarrollo del laboratorio. Acá hay una nota muy importante que le decimos al profesor que recuerde pues, que cada estudiante puede resolver la simulación de diferentes maneras. Porque ha pasado, y pues yo he visto este simulador resuelto de varias con códigos de diferentes formas, más largos o más cortos. Y aquí me explican, bueno, lo del puerto de las entradas y salidas. ¿Qué puertos entramos como entradas? ¿Cuáles van a ser las salidas? El puerto C4, el cual corresponde al sensor detector de incendios. Y luego teníamos en las salidas la emergencia de la cocina, de la sirena, de la luz de la cocina y la luz de la sala. Entonces, ¿qué vemos aquí dentro de la guía? El ejemplo, le decimos, mire, profe, aquí está la estructura del código de programación. Estos van a ser los puertos que vamos a utilizar. Se dispondrá el puerto C4 como entrada digital y los puertos B3, B6, D3 y D6 como salidas digitales. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se agrega el puerto? Miren, profes, que ustedes tienen todo el proceso paso a paso. Como esta simulación o el reto nos piden que esto funcione en bucle, entonces aquí nos dicen, no, vamos a utilizar un ciclo while
cuyo parámetro de ejecución va a ser el bloque true, para que después de que termine de hacer todo el proceso, se repita nuevamente cuando nosotros activemos nuevamente la alarma. Y así, profes, va a estar toda la explicación del código dentro de la simulación, incluido un pantallazo final en cómo les debería quedar una de las posibles soluciones del código dentro de esta parte del proceso. Bueno, Oscar, que yo como maestro quiero saber dónde están las preguntas complementarias y ver un poco las respuestas. En la guía está esa parte. Y finalmente, bueno, ingeniero, yo también quiero ver las respuestas de las preguntas conceptuales del final. Aquí también vamos a, como maestros, tenemos pregunta y respuesta dentro de la guía. Entonces, listo. Profesor, aquí tuvimos la oportunidad de ver entonces una simulación del área de microcontroladores diferente a la que vimos ayer, que fue esta es protección contra incendios. Ya vimos un poco de la unidad de aprendizaje y vimos un poco de la guía. Entonces, ahora sí, ya de forma general, podemos venir aquí al proceso de otra simulación. Entonces, digamos aquí brevemente, profe, entonces, digamos, yo aquí voy a estar dentro de la simulación de aplicación domótica para control de temperatura. Y esta dentro del proceso va a ser un poco diferente. Los chicos tienen otro reto y aquí hay un aleatorio diferente. Dice, la empresa Cloud Labs Constructores tiene entre sus políticas entregar sus viviendas a los clientes con sistema climatizado y tú, como encargado del área tecnológica, tienes la tarea de programar y poner punto a punto el sistema de marca propia para el hogar que mantenga la temperatura de la casa a 20 grados Celsius y que cumpla con lo siguiente. Nuevamente, profes, ustedes ven que las características de las simulaciones son muy claras, ¿cierto? Siempre tenemos el reto, siempre tenemos algo por resolver y vemos la interfaz. Igual, vamos al botón de programación, lo mismo, vamos a abrir el código, se lo voy a mostrar aquí de forma muy general. Control de temperatura, podemos cargar el código. Si de pronto alguno de los maestros en algún punto necesita los códigos de las simulaciones, yo se los puedo compartir para que los puedan trabajar en clase. Y miren, profes, que el código es bastante corto en comparación con los que hemos visto. Y miren que inmediatamente yo compilo, empiezan a aparecer los sistemas de validación de los sensores. Y entonces aquí dentro de la simulación, lo que necesito, lo que me pide la simulación es que haga un switch entre el día y la noche y empiece a ver cómo va variando la temperatura dentro de la simulación a medida que voy saltando o pasándome por la temperatura exacta sobre la que debería tener esa parte del proceso. Y así van a ser todas las simulaciones, profes, que ustedes van a resolver. Entonces les voy a poner aquí un video muy corto para que vean un poco de esta simulación de ejemplo, de esta segunda que vimos hoy, para que vean un poco de cómo es el proceso. Va a ser un video muy corto. Sistema de control de temperatura de marca propia para el hogar, que contenga la temperatura. Entonces aquí tenemos el reto que estábamos planteando hace un momento, ¿cierto? Dentro del proceso me explican cómo funciona toda la interfaz, que es lo que hemos hecho aquí durante el proceso de la sesión, ¿cierto? Viendo cómo es la parte del proceso, y ya después nos hablan un poco de la programación dentro del proceso de laboratorio. Entonces veamos un poco de cómo se ve la ejecución final. Paso seguido, se declara temperatura mediante un bloque while, con un parámetro de ejecución true, dentro del cual se procede a elaborar la lectura de las medidas de temperatura y almacenarla en la variable. Para esto se añade el bloque var, con un read ADC, configurado con la entrada analógica C1. Finalmente, con este valor y el condicional if, else if y else, procedemos a configurar el nivel de temperatura deseado acompañado de un port drive, que activará la calefacción o el aire acondicionado según sea la necesidad. Una vez terminado el programa, se guarda el código, se hace clic en el botón compilar y se procede a regresar a la vista del laboratorio para luego proceder a la manipulación de cada uno de los estados ofrecidos por el simulador, como el cambio de temperatura, transición del día a la noche y finalmente simulación de lluvia con el fin de comprobar la configuración. Entonces, como podemos ver, profe, aquí dentro de la simulación, el reto es diferente, el proceso, incluso miren que el código es incluso un poco más corto de lo que estábamos viendo hace un momento, y que lo que hacemos dentro del laboratorio es básicamente comprobar la temperatura dentro de la casa y al exterior de la casa, tal cual como nos lo pide la simulación, activando el mapa de estados de entradas y salidas y luego modificando la temperatura. Y para esta simulación, igual que como la que vimos hace un momento, tenemos simulación, tenemos guía, y tenemos unidad de aprendizaje. Es algo bien importante para que lo tengan en cuenta. Entonces, listo, profes. Para que finalicemos entonces la sesión del día de hoy, quiero mostrarles la parte final que manejamos dentro de los laboratorios de las prácticas libres, y es algo que ustedes van a tener en todas las áreas, independientemente de que sean microcontroladores o robótica. Y
y es que siempre van a tener ustedes a su disposición prácticas libres, que básicamente lo que les permite es tener o lograr entrar con los chicos a una simulación que no les tome una nota en cuenta. ¿A qué me refiero yo? Ustedes vieron que ahorita que les mostraba yo el reporte del laboratorio, permítanme un momento, yo les hago esta explicación mostrándoles el reporte para que lo tengan ahí a la mano. Cuando yo les mostraba el reporte, ustedes ven que pues un proceso educativo de los chicos, un proceso evaluativo de una u otra forma, pues la simulación me entrega tiempo, intentos y nota, aquí en la calificación. En las prácticas libres, estas tienen una ventaja, y es que, digamos, puede ser una muy buena opción si yo quiero entrar primero a las simulaciones con mis estudiantes, sin necesidad de que se les genere una nota de por medio, sino que sea un laboratorio, una plataforma, donde yo pueda entrar, pueda trabajar sin que se genere una nota al final. Se genera el reporte de laboratorio, más no se va a generar una nota específica, sino que los chicos pueden explorar de forma continua el simulador, ir tocando, programando, haciendo demás elementos, sin necesidad de que se vea afectado el número de los intentos. Esa es una parte bien importante para que lo tengan en cuenta. Bueno, profes, por aquí creo que mi conexión sigue fallando un poco, no me permite compartirles esta parte de la pantalla de la simulación. Era lo último que nos faltaba realmente. Se ve igual que la plataforma que estábamos explorando hace un momento, las demás interfaces de programación. La única diferencia es que el número de intentos aparece bloqueado porque no me los va a tener en cuenta dentro de la simulación. Muchísimas gracias a todos, pues a los que se pudieron conectar. Yo sé que este tema de microcontroladores es un poco, digamos, complejo en el sentido de que es algo muy específico y demás, pero igual agradecerle a los profes que se conectaron en estas 2 sesiones y que nos verán después en video, y nos veremos entonces igual Maritza y Gustavo y profesores en el siguiente listón, que si no mal recuerdo es el listón de matemáticas. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias, adiós, hasta luego. Hasta luego.